¿Alguna vez te has preguntado si un simple gesto, extender la mano en público, podría cambiar el destino de toda una ciudad? En Salamanca, en 1896, un poderoso duque y una costurera humillada intercambiaron miradas. Y en ese instante, la historia dejó de tratar sobre nobles para centrarse en la gente común. Lo que comenzó como un acto de caridad se convirtió en el primer clamor por dignidad que resonó a través de las generaciones. Hoy conocerás la historia del día en que el honor bajó de su pedestal y se sentó junto al coraje. Si te gustan las historias que el tiempo ha intentado borrar, suscríbete ahora y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves, porque esta es una de esas historias que merece ser recordada. Aquella mañana de otoño, la Plaza Mayor de Salamanca parecía un escenario de revista. El kiosco de música con cintas, la banda afinando, las autoridades ajustándose las bandas y los comerciantes empujando sus puestos como si quisieran adelantar la semana. Rodrigo llegó, puntual, con los guantes puestos, el rostro sereno por fuera, pero el cansancio le pesaba en los hombros. Sabía cómo funcionaba. Discursos, aplausos medidos, sobres que se pasaban discretamente, foto, apretón de manos. Pensó en cómo la palabra caridad llenaba los labios de quienes nunca necesitaban pedirla. Tras su sonrisa cortés, contaba mentalmente el tiempo que faltaba para volver a la oficina de ferrocarriles. Con cada ronda de aplausos, sentía la familiar mezcla de deber y vacío. Recordaba su compromiso roto como quien recuerda una herida mal cicatrizada. No dolía todo el tiempo, pero picaba en el peor momento. Su presencia allí era automática, casi un sello, hasta que dejó de serlo. Ana entró por los puestos de fruta, sin alardear, con su vestido remendado aferrado al lazo azul en el bolsillo, como si guardara un documento importante. No pidió dinero, no pidió ningún favor. Pidió la llave de un salón donde pudiera dar clases de alfabetización por la noche. El presidente de la liga la señaló con el dedo como si la maldijera. La llamó indigna y la plaza del pueblo picó el anzuelo. Risitas, susurros, gente apartando la mirada para no involucrarse. El cura vaciló, el alcalde fingió autoridad y Ana se mantuvo firme, pero su corazón latía con fuerza, como cuando alguien grita su nombre en medio de la calle. Rodrigo vio la escena y, en un instante, el recuerdo de la cartera de vuelta le inundó la mente. Su rechazo a la recompensa, su franqueza, sus ojos que no pedían permiso para existir. Sintió vergüenza de su propia comodidad. Reconoció allí el mismo tipo de valentía que había aprendido a evitar. Fue entonces cuando comprendió que si se quedaba de brazos cruzados, estaría repitiendo la peor parte de su historia. Cuando Rodrigo bajó del escenario, ya no oyó a la banda ni los murmullos. El eco de sus pasos sonaba distinto, como si el suelo se hubiera estrechado. La gente se apartaba sin saber si era por curiosidad o respeto. Se detuvo ante ella, no con el aire de quien está a punto de conceder un favor, sino de quien necesita reconciliarse con algo olvidado. Su guante derecho aún cubría la mano que extendía, y cuando Ana dudó, se lo quitó y le mostró la palma limpia y vacía. Aquel simple gesto pareció resonar en toda la plaza. Por un instante, incluso los aplausos cesaron. Anunció, con voz firme, que el salón se abriría para impartir clases bajo su patrocinio y que Ana Beltrán sería la directora de la iniciativa. Nadie supo cómo reaccionar. Algunos intentaron reír, otros guardaron silencio, como si hubieran visto un fallo en el guión de una obra demasiado ensayada. Rodrigo, sin embargo, sintió algo distinto, una especie de liberación interior, una bocanada de aire fresco que atravesó la armadura que había llevado durante años. Ana no lloró. Su expresión mezclaba sorpresa y prudencia,
como la de quien comprende el precio de cada palabra pronunciada en público. Sabía que ese gesto tendría consecuencias, y aún así alzó el rostro y le dio las gracias con voz firme, sin retroceder. Rodrigo lo percibió. No había gratitud servil, sino dignidad. Esa mirada lo acompañó el resto del día. Al regresar a casa, aún podía oír las reacciones, risas ahogadas, comentarios mordaces, las damas de la liga cuchicheando sobre la debilidad moral del duque. En el espejo de su estudio se vio como no se había visto en mucho tiempo. Un hombre que por fin había hecho algo en lugar de solo aparentar tener razón. Se sentó en el sillón, se quitó el anillo y lo dejó sobre la mesa, junto a una hoja en blanco. Por primera vez quiso escribir no como duque, sino como alguien que debía una disculpa a su propia conciencia. No regresó a la plataforma, le dio la espalda al protocolo y caminó con Ana hacia un lado del kiosco de música, donde los empleados del ayuntamiento guardaban cajas y papeles. Le pidió a una secretaria la llave del salón comunal y firmó allí mismo una autorización provisional con su nombre y escudo de armas, sin esperar el sello de nadie. Hizo algo que había evitado durante años. Tomó la pluma con mano ligeramente temblorosa y escribió una nota de su puño y letra, comprometiendo el ducado con mesas, lámparas y papel. Mientras tanto, las damas de la liga rodeaban al sacerdote, presionándolo para que hiciera una retractación pública que no llegó. Él prefería el silencio, temeroso de perder donantes. Un comerciante intentó acercarse para entablar una conversación sobre futuros contratos, pero Rodrigo lo dejó hablando solo. No quería negociar aplausos en ese momento. Ana observaba todo con una postura que mezclaba cansancio y firmeza, como quien no se permitiría derrumbarse en público. En su bolsillo, la cinta azul le rozaba el dedo, recordándole por qué estaba allí. Rodrigo se dio cuenta y le pidió que pasara por el salón por la tarde para ver cómo estaba. Le aseguró sin rodeos que habría llave y personal de limpieza. Al alejarse de la plaza, oyeron el primer comentario tan claro que hirió. «Esto no durará». Sintió el golpe, pero decidió que, si iba a doler, dolería haciendo lo que había que hacer. La tarde concluyó con una actividad frenética que dejaba sin aliento. Mensajeros que iban y venían, mensajes que se intercambiaban, puertas que antes se abrían con facilidad, ahora exigían prudencia. El alcalde envió una nota fría, indicando que el uso del salón debía esperar una nueva opinión. Rodrigo respondió con otra hoja firmada, adjuntando un inventario de los bienes del ducado para financiar la renovación, lo que convirtió la decisión de la burocracia en un compromiso público. De camino a la pensión donde vivía Ana, dos jóvenes la rodearon, riéndose y llamándola maestra de fábrica. Ella pasó de largo, pero le sudaban las manos, escondidas en los bolsillos. En la entrada, el dueño del edificio advirtió que corrían rumores de desalojo si continuaba la confusión. Ana subió las escaleras lentamente, recordando a su padre en la imprenta, el olor a tinta, las marcas de plomo en su delantal. Tomó una caja de cuadernos y alfabetos que guardaba debajo de la cama y bajó sin pedir permiso, decidida a llevarlos al salón aunque tuviera que ir sola. Rodrigo había enviado a un criado con la llave y dos linternas. Cuando se encontraron en la puerta, intercambiaron esa mirada fugaz de quien comprende que ya es demasiado tarde para su propio valor. El salón olía a moho y viejos armarios, pero era espacioso, tenía ventanas y una pizarra cubierta de polvo. Se quitó el abrigo, se arremangó y ayudó a arrastrar las mesas, un pequeño gesto que allanó el camino para lo demás. Allí, entre el ruido de los muebles al arrastrar el suelo, ambos supieron que el día había cambiado de significado y que, tras esa puerta abierta, vendrían los ataques, pero también las primeras filas de sillas. A la mañana siguiente,
Los periódicos locales amanecieron con titulares que mezclaban curiosidad y veneno. El duque financia una escuela de costura y clases nocturnas. Riesgo para la moral de las jóvenes. Rodrigo leyó todo en silencio, con el café enfriándose a su lado, mientras los criados esperaban instrucciones que nunca llegaron. La tinta parecía más espesa de lo habitual. Quizás solo fuera la ira ensanchando los márgenes. Dejó los periódicos doblados sobre la mesa y se acercó a la ventana. En la calle, el cochero los saludó con respeto, pero rápidamente desvió la mirada. Así empezó la pérdida de apoyo, el silencio de quien teme comprometerse. Aún así, Rodrigo sintió algo, parecido a una brisa que se filtraba por las grietas. No paz, sino alivio. Llamó al administrador del ducado y ordenó que todas las compras de materiales requirieran contratos con el sello de la Casa de la Lectura. El hombre vaciló, queriendo saber si está seguro. Rodrigo respondió: «No suelo repetir órdenes». Mientras tanto, Ana limpiaba los pupitres del salón y anotaba los nombres de los niños y madres interesados. La noticia se había extendido rápidamente por los barrios obreros, no a través del periódico, sino de boca en boca. Mujeres que jamás habrían asistido a un evento de la Liga aparecieron con cuadernos arrugados, algunas con sus hijos en brazos. Ana las saludó con calma, anotó los horarios y les ofreció café suave. Cuando alguien preguntó si el duque aparecería, simplemente respondió que sí, de vez en cuando. En su interior temía que se echara atrás como tantos otros, pero al mismo tiempo se aferraba al recuerdo de su mirada en la plaza, una mirada que parecía haber dejado de autoengañarse. Esa tarde, mientras organizaba los materiales, oyó pasos pesados en la puerta. Era el sacerdote, con expresión preocupada y una carta doblada. Dijo que había venido a aconsejar prudencia y advertir sobre ciertas personas dispuestas a acabar con la Liga. Ana le dio las gracias, pero siguió limpiando la pizarra. Sabía que la advertencia era real, pero rendirse ya no era una opción. 3 días después, comenzaron a circular los panfletos, hojas mal impresas, distribuidas después de misa, con frases sobre herejías y enseñanzas inmorales en las clases de la Duquesa Roja. Rodrigo recibió el primer ejemplar del alcalde, quien lo visitó con aire de falsa preocupación. «Debemos contenerla, por su propio bien», dijo dejando el periódico sobre la mesa. Rodrigo leyó hasta el final y reconoció, al pie, el nombre de un editor rival de la imprenta del padre de Ana, un hombre al que él mismo había ayudado años atrás a obtener un préstamo. Sintió una mezcla de náuseas y vergüenza. Se dio cuenta de que el mismo dinero que usaba para financiar escuelas ahora alimentaba la difamación contra la mujer a la que intentaba educar sin pedir nada a cambio. Ordenó que se recogieran todos los ejemplares, pero sabía que el daño ya estaba hecho. En los cafés, los rumores se extendieron rápidamente, mezclados con chistes y medias verdades. La ciudad era demasiado pequeña para el silencio y lo suficientemente grande para el miedo. Ana también encontró los folletos. Uno de los alumnos, un niño de 11 años, llegó con la hoja arrugada y le preguntó si era cierto lo que decían de que ella hablaba en contra de Dios. La pregunta la hirió profundamente. Se arrodilló a su lado. Le explicó que enseñar a leer no era pecado y continuó la clase con la voz entrecortada. Durante el recreo salió a tomar aire. Al otro lado de la calle, una de las señoras de la Liga la observaba desde un carruaje, con la misma mirada con la que se juzga el precio de una tela. Ana regresó al aula y escribió una frase sencilla en la pizarra con tiza. «Nadie puede quitarte lo que aprendas». Era su manera de no derrumbarse. Esa noche, cuando Rodrigo pasó a entregar los libros y revisar las bombillas, le mostró el folleto. Él lo arrugó lentamente, la miró y simplemente dijo: «Ahora depende de mí». Y por primera vez, ella le creyó.
A la mañana siguiente, Rodrigo llegó a la reunión de la Cámara de Comercio con la misma expresión que lucía en los días tormentosos. Saludó con un simple gesto de cabeza y se sentó a la cabecera de la mesa. Los demás accionistas intentaron mantener el tono habitual de negocios, pero sabían que el tema saldría a relucir. Uno de ellos comentó con una sonrisa cínica que al duque le interesan las causas populares. Rodrigo dejó el comentario en suspenso unos segundos antes de responder. Me interesa la justicia, y no es monopolio de ninguna clase. El silencio que siguió fue tan denso como el aire que se respiraba en la sala. Cuando la secretaria presentó los contratos anuales, Rodrigo añadió cláusulas que exigían la alfabetización obligatoria para todos los empleados ferroviarios de la empresa Valdenebro. Quien quiera firmar, firma así. Quien no quiera, es libre de irse, añadió. El gesto parecía sencillo, pero era una ruptura declarada. Sabía que habría represalias, pérdida de contratos, quizá incluso un boicot político. Aún así, se sentía más íntegro que en ningún banquete anterior. Mientras tanto, Ana se enfrentaba a otra clase. Dos mujeres de la liga irrumpieron en el salón durante una clase, fingiendo una inspección moral. Revolvieron los libros, midieron las faldas de las alumnas y anotaron nombres. Una de las niñas lloró. Ana respiró hondo. Les pidió que esperaran y fue al armario. Sacó un catecismo y lo abrió frente a ellas. Si la fe es lo que les preocupa, aquí la tienen, dijo con voz tranquila pero firme. Las mujeres salieron furiosas, prometiendo informar de todo al superintendente. Cuando la puerta se cerró, Ana se apoyó en la pizarra y permaneció allí unos minutos, luchando contra el temblor de sus manos. Se sentía cansada, pero no derrotada. Esa noche, escribió una breve carta a Rodrigo, informándole de la visita. No le pidió ayuda, solo le informó, con su tono directo habitual. Cuando él recibió la carta, la dobló cuidadosamente y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. En ese momento, tomó una decisión silenciosa. Si la ciudad quería un escándalo, él lo convertiría en realidad. Las semanas siguientes fueron un lento desfile de puertas que se cerraban. Las invitaciones a cenar, que antes llegaban con regularidad, dejaron de llegar. El sastre envió una nota discreta diciendo que no podía mantener la cuenta abierta por el momento. Uno de los abogados de la familia solicitó ser apartado del caso por motivos de reputación. Rodrigo lo notaba todo y no discutía. Simplemente recorría los pasillos de la gran casa con pasos medidos, como si sopesara cada eco. En la biblioteca, el retrato de su padre parecía observarlo con una mezcla de decepción y respeto. A veces se sorprendía conversando mentalmente con esa mirada pintada, justificando lo que hacía. No es rebeldía, es decencia. Por la noche, el silencio de la mansión se hacía más ensordecedor. El sonido del viento contra las ventanas evocaba el lejano susurro de aplausos de otros tiempos. Aún así, reinaba una nueva paz. No el orgullo del prestigio, sino la serenidad de quien, por primera vez, duerme con la conciencia tranquila. Ana, en cambio, empezó a notar señales de vigilancia. Dos hombres aparecían repetidamente en las esquinas cuando salía del aula. Un día, encontró las ventanas abiertas y el material escolar revuelto. No se habían llevado nada de valor, solo habían esparcido los cuadernos de los niños por el suelo, algunos rotos. El mensaje era claro. Recogió las hojas una a una, pegó lo que pudo y retomó la clase ese mismo día. Algunas madres sugirieron cancelar las actividades hasta que se calmaran las cosas, pero Ana respondió que el miedo era lo que siempre silenciaba a los pobres. Esa noche, Rodrigo fue al aula y vio los destrozos. Permaneció en silencio un rato, observando el suelo manchado de tinta. Luego, recogió un trozo de papel roto que decía libertad
y se lo guardó en el bolsillo. «Están intentando borrar la palabra equivocada», murmuró. Era la primera vez que Ana lo veía sonreír de verdad, no por ironía, sino por convicción. Y en esa sonrisa cansada, comprendió que no se rendiría. Cuando la Liga se percató de que la humillación no bastaba, pasó a la ofensiva. Contrató al editor rival de la antigua imprenta Beltrán para fabricar pruebas de que Ana distribuía textos subversivos en clase. La idea era sencilla: imprimir panfletos con frases truncadas, errores deliberados y su nombre al pie. En pocos días, copias de estas hojas empezaron a aparecer pegadas en las puertas de panaderías e iglesias. El plan funcionó como un veneno lento. Incluso quienes admiraban al duque comenzaron a murmurar que se había dejado embrujar. Rodrigo recibió una queja formal del intendente, exigiendo la suspensión de las clases hasta que se investigaran los hechos. La leyó, respiró hondo y respondió en una sola frase: «El honor se juzga en las plazas públicas, no en los pasillos». En ese mismo instante, ordenó que se redactara un comunicado oficial declarando que la casa de lectura permanecería abierta y que cualquier documento utilizado para difamarla sería analizado por expertos. Aquello colmó el vaso. En menos de 24 horas, el nombre de Valdenebro estaba en boca de todos, como héroe o traidor, según quien hablara. Ana sentía el peso de la guerra en su cuerpo. Empezó a despertarse antes del amanecer, barriendo la sala y repasando mentalmente las lecciones de lectura para evitar pensar en las amenazas. Una mañana, encontró una piedra que había roto el cristal de la ventana, con una nota adjunta: «Enseñar es pecado cuando se desafía. El altar». La leyó sin llorar, simplemente sentada en el suelo observando los fragmentos que reflejaban la luz. Cuando Rodrigo llegó y vio los daños, quiso enviar guardias, quiso cerrar todo por seguridad, pero ella se negó. «Si lo cerramos, ganan ellos», dijo con voz serena y mirada firme. Él se quedó frente a ella, dividido entre la ira y la admiración, sintiéndose pequeño ante la valentía que ella albergaba sola. En ese momento, comprendió que la lucha ya había trascendido la línea entre el título y la caridad. Era personal, íntima. Y él, que siempre había temido el compromiso, ahora estaba completamente inmerso en él. Los días previos a la asamblea parecían un preludio al juicio. En cada esquina de Salamanca alguien estaba dispuesto a opinar, y pocos recordaban aún cómo había empezado todo. Una mujer que pedía una llave para enseñar a leer a alguien. Hablaban de ella como si fuera un símbolo, no una persona. Rodrigo percibió el peligro de ese olvido. Envió al cochero a buscarlo a los talleres ferroviarios y pasó la mañana hablando con los trabajadores, uno por uno, explicándoles el motivo de la casa de lectura y lo que realmente estaba en juego. Fue allí, entre la grasa y el ruido de las vías, donde comprendió la magnitud del gesto. Ya no se trataba solo de Ana, sino de la vergüenza colectiva de aceptar la humillación en silencio. Al marcharse, ya sabía lo que haría. Escribió una carta abierta, invitando a la gente a asistir a la asamblea y prometiendo que las acusaciones serían respondidas a plena luz del día. Repartió la carta entre los chicos que vendían periódicos y en cuestión de horas se extendió como la pólvora. Ana, por su parte, se preparó de otra manera. Repasó las viejas planchas de imprenta de su padre, las que guardaba en una caja de madera con la etiqueta Beltrán e hija. Pasó la noche revisando las tipografías, el espaciado y las marcas de la prensa. Conocía cada defecto, cada rasguño en las piezas. Sabía que los panfletos falsos tenían errores de composición que su padre jamás habría dejado pasar. Letras invertidas, alineación irregular. Al darse cuenta de esto, sintió una mezcla de ira y ternura, como si él aún estuviera allí, ayudándola. Separó el material, limpió la tinta seca y lo envolvió todo en un paño azul. La mañana de la asamblea
se ató la cinta del bolsillo en el pelo como quien lleva un escudo. Sabía que se enfrentaría a gente poderosa, pero también sabía que ninguna verdad necesita ser gritada para existir. Al salir de casa, miró el cielo nublado y pensó que tal vez el otoño tuviera el mismo aroma a valentía, frío, firme e imposible de disimular. El salón principal del ayuntamiento estaba abarrotado. Autoridades, curiosos, periodistas, comerciantes, todos se disputaban un hueco entre las columnas de mármol y el murmullo amortiguado. El juez municipal, sentado en el centro, intentaba mantener la compostura, pero el ambiente era de puro espectáculo. Rodrigo llegó primero, con traje oscuro y expresión seria, ignorando los saludos. Tras él, algunos empleados llevaban cajas de documentos y libros. Cuando Ana entró, el ruido en la sala disminuyó como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Llevaba el mismo vestido remendado del día de su humillación en la plaza, pero con la tela azul atada a la cintura. Caminó entre las filas de sillas con pasos cortos y seguros. El presidente de la liga aprovechó el silencio y se puso de pie teatralmente, sosteniendo un fajo de papeles. Aquí está la prueba del peligro que representa esta mujer. El público se inclinó hacia adelante, ansioso por el escándalo. Rodrigo permaneció inmóvil, pero sus dedos enguantados se movían como los de quien sujeta un cable eléctrico. La mujer comenzó a leer fragmentos distorsionados, frases fuera de contexto, acusaciones de enseñanzas contrarias a la fe e incitación a la falta de respeto a la jerarquía. Al terminar, el juez le pidió a Ana que respondiera. Ella se acercó a la mesa, abrió la caja que llevaba y, sin prisa, comenzó a retirar las planchas de tipos una a una. El sonido del metal sobre la madera resonó en la sala. Explicó que cada error en los panfletos correspondía a una omisión deliberada. Tipos rotos, letras duplicadas, fallos imposibles en el material original de su padre. Mostró las marcas grabadas en las piezas, idénticas a las de las impresiones originales que él había realizado. El juez se inclinó, comparó y asintió lentamente. El murmullo en la sala cambió de tono. Rodrigo observaba sin pestañear, abrumado por una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Orgullo por ella, arrepentimiento por todas las veces que había optado por el silencio. Era como si, en ese momento, sus palabras le devolvieran el sentido al nombre que llevaba. El juez pidió silencio y declaró que las pruebas serían examinadas con rigor, pero la tensión ya se palpaba en el ambiente. El presidente de la liga intentó recuperar el control, atacando con ironía. «Y usted, duque, también ahora publica sus buenas obras». Rodrigo se levantó lentamente. El sonido de la silla raspando el suelo de piedra resonó como un trueno. Caminó hacia el centro, se quitó los guantes y apoyó las manos sobre la mesa. Su voz era baja pero firme, y toda la sala se inclinó hacia adelante para escuchar. Hace unos años fui un cobarde. Incumplí un compromiso por miedo a manchar mi nombre. Desde entonces he vivido rodeado de respeto y de vacío. Hoy comprendo que el hombre verdaderamente deshonrado es aquel que se esconde tras el escudo de armas mientras otros son humillados por tener valor. Cada palabra resonó como un golpe seco, sin adornos. La sala, acostumbrada a discursos ensayados, guardó silencio. Ana, en el rincón, sintió un nudo en el pecho, no por lástima, sino porque reconoció allí el mismo tipo de coraje que sostenía sus propias manos temblorosas. Rodrigo continuó, mirando fijamente al juez. Estos panfletos no solo atacan a una mujer, atacan la idea de que el conocimiento es peligroso. Y si eso es herejía, entonces yo también soy un hereje. Un murmullo recorrió el público, mitad aplauso, mitad indignación. El juez levantó la mano, pidiendo orden. Ana respiró hondo y se dio cuenta de que, sin saberlo,
Rodrigo había hecho algo aún mayor. Había transformado su defensa en una confesión pública de todos los silencios que lo rodeaban. La presidenta de la Liga intentó interrumpir, pero el juez le ordenó que se sentara. Ordenó una verificación inmediata de la impresión y anunció que, si se confirmaba la falsificación, el caso se desestimaría con una retractación formal. Afuera, la gente comenzó a agolparse en las escaleras para escuchar. Y cuando Rodrigo regresó a su asiento, alguien comenzó un tímido aplauso, un sonido solitario que en segundos se multiplicó como la lluvia al golpear las piedras. Por primera vez, Salamanca aplaudió algo que no estaba a la venta. El experto tardó menos de una hora en confirmar lo evidente. Las marcas de la tipografía, el espaciado irregular y los tipos rotos delataban la falsificación a simple vista. El juez leyó el informe en voz alta y la sala respondió con un silencio que parecía de pesar. El presidente de la Liga intentó protestar, alegando un error técnico, pero ya no había público para un escándalo. La gente miraba a Ana, algunos avergonzados, otros con admiración. El juez la declaró absuelta y ordenó la devolución de los libros incautados, dando por terminado el proceso. Rodrigo pidió la palabra de nuevo. Su tono era sereno, pero cargado de algo inusual en un duque: gratitud. Dijo que la ciudad debía una disculpa pública a la mujer que, incluso difamada, mantuvo la frente en alto, y anunció que donaría el antiguo almacén de la familia Valdenebro para la creación de la Casa de Lectura y Oficios Ana Beltrán, abierta a cualquier trabajador que quisiera aprender un oficio o enseñar lo que sabía. La noticia se extendió por la ciudad incluso antes de que terminara la sesión. En las tabernas, su nombre se repetía con respeto y cierto asombro. Nadie imaginaba que la costurera rebelde se convertiría en símbolo de algo tan grandioso. Al día siguiente, Rodrigo supervisó personalmente las reformas del almacén. Insistió en quitar el escudo de armas de la fachada y sustituirlo por una sencilla placa de hierro fundido, con el nombre de Ana y una pequeña cinta azul pintada en una esquina. Ana intentó protestar, diciendo que el nombre era demasiado, pero él simplemente respondió: «Fue el tuyo, el que lo sostuvo todo». Llegaron las primeras sillas, traídas por carreteros, donadas sin alardes. Mujeres del mercado enviaron telas, herreros ofrecieron herramientas y los propios alumnos limpiaron las ventanas. En menos de una semana, el espacio que había sido un almacén de barriles se transformó en una escuela. Rodrigo pasaba horas allí, sin títulos, sin séquito, solo escuchando el sonido de la tiza en la pizarra y la risa de los niños. Y, por primera vez en años, sintió que no le faltaba de nada. En sus inicios, la casa de lectura parecía tener vida propia. Las mesas improvisadas crujían, el olor a tinta fresca se mezclaba con el del pan recién horneado de las panaderías cercanas, y las risas de los niños resonaban por la calle. Ana iba y venía, ajustando horarios, separando grupos, enseñando a las madres a escribir sus nombres. Rodrigo observaba desde la distancia, sin interferir, pero atento a cada detalle. La forma en que se inclinaba para explicar una carta, el cuidado con el que sostenía los cuadernos como si fueran reliquias. Por la noche se quedaba allí hasta que el último alumno se marchaba, ayudando a borrar la pizarra y a cerrar las ventanas. En esos momentos hablaban poco. El silencio entre ellos lo decía todo. Ambos sabían que estaban construyendo algo que no cabría en las columnas de los periódicos. Poco a poco, la gente empezó a defender la casa como si fuera suya. Un día, un comerciante que antes se había burlado del duque apareció con un paquete de nintusui, velas, y simplemente dijo: «Para cuando se vaya la luz». Ana le dio las gracias con una sonrisa cansada, y él bajó la cabeza,
avergonzado. Las autoridades intentaron mantenerse al margen, pero era imposible ignorar lo que se había convertido en un movimiento. Las clases nocturnas también empezaron a atraer a trabajadores adultos que llegaban cubiertos de grasa y polvo de carbón, sentándose junto a las mujeres que antes les habían lavado la ropa. Rodrigo insistió en firmar los certificados con la misma pluma que había usado el día de la plaza, ahora sin el escudo de armas. Los viejos críticos guardaron silencio, no por arrepentimiento, sino porque se dieron cuenta de que el prestigio se estaba invirtiendo. El respeto estaba al otro lado de la acera. Ana, incluso exhausta, sentía una nueva ligereza. A veces, mientras ordenaba sus cuadernos, pensaba en su padre y en el sonido de las máquinas que ahora parecían cobrar vida de nuevo, transformadas en un eco de dignidad. Rodrigo, observando desde lejos, percibió algo que nunca había encontrado en los salones de la nobleza: un propósito. Y cuanto más se integraba en esa sencilla rutina, más se distanciaba del hombre que una vez había temido involucrarse demasiado. La élite reaccionó como si viera su propio reflejo resquebrajarse. Las cenas se volvieron más vacías, las conversaciones más venenosas. En las cartas que se intercambiaban entre familias tradicionales, a Rodrigo se le empezó a llamar el duque socialista, un insulto disfrazado de preocupación. Intentaron presionar al banco para que recortara el crédito a los proveedores del ducado, y algunos cedieron, pero el efecto fue menor del esperado. Los propios trabajadores comenzaron a organizar colectas para mantener las clases. Un grupo de viudas cosía uniformes por la noche. Los herreros donaban clavos y herramientas. Cuando la Liga intentó denunciar a la Cámara por irregularidad administrativa, el juez, el mismo de la Asamblea, se limitó a responder que la regularidad moral ya ha sido demostrada ante todos. Rodrigo leyó la nota y se rió para sí mismo, algo raro en él. Se dio cuenta de que el miedo que lo había acompañado durante años estaba dando paso a una silenciosa valentía. Ya no necesitaba demostrar nada, solo tenía que seguir adelante. Una tarde, una feroz tormenta azotó Salamanca. El viento arrancó tejas, apagó las velas e inundó parte de la casa de lectura. Ana llegó primero, con el abrigo empapado, y comenzó a apartar el agua con una escoba. Rodrigo llegó poco después, trayendo faroles y a algunos chicos de los talleres. Trabajaron toda la noche, secando el suelo y salvando los libros. Al amanecer, el salón estaba cubierto de barro, pero las estanterías seguían en pie. Ana se sentó exhausta, con el pelo pegado a la cara, y rió suavemente. «Parecemos supervivientes de la guerra». Rodrigo, sin pensarlo, respondió: «En cierto modo, lo somos». Permanecieron en silencio unos segundos, escuchando solo el sonido de la lluvia que amainaba afuera. No había heroísmo en ello, solo cansancio y una extraña paz. La paz de quienes saben que, por mucho que intenten destruirla, ciertas cosas están demasiado arraigadas para morir. En los meses siguientes, Salamanca comenzó a cambiar de forma casi imperceptible, como la luz que se ajusta al atardecer. Los niños de la casa ya leían en voz alta en las plazas, los obreros hacían sus propios cálculos en las tiendas y las mujeres firmaban cartas con orgullo. Su propio nombre valía ahora más que cualquier sello. La antigua Plaza de la Humillación se transformó en punto de encuentro para ferias y recitales. Rodrigo, que antes solo la cruzaba en carruaje, ahora caminaba, saludando a la gente por su nombre. Algunos aún lo miraban con recelo, pero la mayoría lo saludaba con genuino respeto. Comprendió que el poder que siempre había defendido con frialdad, solo tenía sentido cuando se convertía en puente y no en muro. Ana seguía al mando, firme, incluso cuando su cuerpo le suplicaba descanso. A veces, al verla leerles a los niños, sentía una paz que nunca había encontrado ni en los viñedos ni en las asambleas.
Era como si cada palabra que pronunciaba remendara la tristeza del día en la plaza. La Liga de la Moral intentó resistir un tiempo más, pero poco a poco se desmoronó. Algunos de sus miembros comenzaron a asistir discretamente a las clases nocturnas, fingiendo visitas de supervisión. El alcalde, presionado por la opinión pública, terminó firmando un decreto que autorizaba oficialmente el funcionamiento de la casa, un gesto forzado, pero simbólico. Rodrigo enmarcó una copia del documento y la colgó en la entrada, junto a una pequeña foto de la primera clase. Ana, al verla, rió. ¿Te gusta guardar rencor? Él respondió, no. Me gusta recordar que me costaron caro. Cada día llegaban personas nuevas con historias similares, de injusticia, de agotamiento, de esperanza. La casa se había convertido en una especie de refugio colectivo, donde el saber y el respeto se mezclaban como la harina y el agua, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que solo existía porque un día, un duque y una costurera decidieron no doblegarse. Habían pasado 3 años y el otoño había regresado con el mismo aroma a hojas secas y pan recién horneado, pero la ciudad ya no era la misma. Donde antes había carteles difamatorios, ahora se veían anuncios de las clases de la casa e invitaciones a pequeñas ferias del libro. Los niños que habían aprendido sus primeras letras con Ana empezaron a enseñar a otros, multiplicando lo aprendido sin pedir permiso. Rodrigo, envejecido con gracia, de esa madurez que nace de la paz, no del cansancio, lo observaba todo con un orgullo silencioso. Rara vez aparecía en público con pompa. Prefería sentarse en los bancos del parque, mezclándose con la gente, observando lo que antes habría sido impensable. Obreros hablando de política, costureras haciendo cálculos de ventas, chicos leyendo poesía en el kiosco de Mindondesin. Música. Ana, siempre discreta, se negaba a dar entrevistas, diciendo que una voz no necesita dueño para resonar. Y quizá por eso su voz se extendió tanto. Una tarde, mientras se preparaba la feria del libro popular, Rodrigo paseaba por el patio de la casa mientras Ana revisaba pilas de cuadernos recién impresos. Se detuvo ante la vieja imprenta restaurada, la misma que había pertenecido a su padre, y acarició con los dedos el metal frío. «Imagínate si pudiera ver esto», dijo. Ana sonrió, sin apartar la vista de su trabajo. «Creo que sí lo vería. Aquí», señaló su pecho. Rodrigo permaneció en silencio unos segundos, observándola bajo la luz anaranjada que entraba por la ventana. En ese instante, comprendió que todo lo que había buscado en poder, títulos y contratos se resumía allí. Una mujer sencilla, una vieja imprenta y una ciudad que había aprendido a mirarse a sí misma sin vergüenza. Afuera, los niños ensayaban las lecturas para el evento del día siguiente, y el eco de sus voces resonaba como un coro del futuro. La feria del libro popular comenzó incluso antes de que las campanas de la iglesia terminaran de dar las 9. Puestos de madera ocupaban toda la plaza, cubiertos con telas coloridas y pilas de ejemplares impresos en la imprenta de la casa. El aire olía a papel nuevo y café tostado. Los niños leían en voz alta fragmentos de cuentos, las mujeres exhibían cuadernos de contabilidad manuscritos, e incluso los viejos vendedores de periódicos vendían pequeños folletos con poesía local. Rodrigo llegó temprano, sin chaqueta ni acompañante, solo con un sombrero gastado y una expresión serena. Fue recibido con un aplauso sincero, de esos que no necesitan director de ceremonias. Cuando apareció Ana, el bullicio aumentó. No había escenario, pero le hicieron espacio para que subiera a una caja y dijera unas palabras. Dudó, sosteniendo la tela azul entre los dedos, y habló sencillamente. «Este libro pertenece a todos. Cada letra aquí nació de una mano que nos...» Se rindió. El silencio que siguió fue de esos que se sienten en el cuerpo, no en los oídos. Entonces,
Rodrigo se acercó a ella y le entregó el primer ejemplar recién salido de la imprenta. Manual de Dignidad Pública. La portada era de color claro, con la cinta azul impresa en la esquina. Ana abrió el libro, leyó la dedicatoria, para quienes nunca pidieron permiso para ser justos, y sonrió sin decir nada. Detrás de ellos, el kiosco de música, antaño escenario de humillación, ahora servía de lugar para lecturas. El juez, el sacerdote e incluso algunos antiguos miembros de la Liga estaban allí, mezclándose con la multitud, escuchando en silencio. Cuando los niños comenzaron a leer los nombres de todos los que habían contribuido a la casa, la voz de una niña destacó fina y firme: Rodrigo de Valdenebro, donante y aprendiz. Él rió, se emocionó y respondió: aprendiz, sí, y siempre. El público se puso de pie y ovacionó. Aquel sonido cálido y sincero pareció disolver todos los fantasmas del pasado, como si la ciudad por fin hubiera aprendido a aplaudir lo que de verdad importaba. Cuando terminó la feria, el sol ya se ocultaba tras los tejados y el frío viento otoñal volvía a recorrer la plaza. La gente se dispersaba lentamente, con libros bajo el brazo y una sonrisa que parecía inusual. Ana se quedó un rato, recogiendo con cuidado los papeles esparcidos, como queriendo prolongar el momento. Rodrigo la observaba desde lejos, apoyado en el muro bajo donde, 3 años antes, la habían humillado. El recuerdo la inundó, el dedo acusador, la risa, el silencio cómplice. Ahora el mismo suelo estaba cubierto de hojas y resonaban las risas de los niños. La diferencia entre aquel día y este no radicaba en el tiempo, sino en las decisiones. Cuando Ana se acercó, él simplemente dijo: «Creo que la plaza ha encontrado la paz». Ella respondió sonriendo: «No, simplemente ha aprendido a escuchar». Permanecieron allí unos minutos, sin prisa por marcharse, como quienes comprenden que ciertos finales no necesitan ceremonias, solo presencia. En los días siguientes, Rodrigo retomó su rutina de inspeccionar olivares y atender sus negocios, pero el título de duque ya no le pesaba tanto. Volvieron a llegarle invitaciones a bailes y cenas, pero rara vez las aceptaba. Prefería las veladas en casa, escuchando a Ana leer en voz alta a los niños. A veces, cuando ella terminaba de leer, él aplaudía en silencio y ella fingía no darse cuenta. El silencio entre ellos se había convertido en el espacio más reconfortante del mundo. No había promesas ni confesiones, solo la comprensión de quienes habían luchado juntos y habían sobrevivido. La ciudad, poco a poco, los trató como una sola historia. Y aunque nadie podía definir con exactitud qué había entre ellos, todos sentían que esta unión había sanado algo más profundo que una injusticia. Había sanado la vergüenza de existir con dignidad en un lugar que antes había castigado a quienes se atrevían a ser justos. Los años siguientes transcurrieron con la naturalidad de quienes ya no necesitaban demostrar nada a nadie. La casa creció, ganando nuevas habitaciones, una pequeña biblioteca e incluso un jardín mantenido por los estudiantes. La imprenta escuela comenzó a imprimir periódicos comunitarios y libros de texto para otros pueblos, todos con el sencillo sello de la cinta azul. Rodrigo envejeció en silencio, sin prisa, y Ana parecía rejuvenecer al ver cómo las generaciones se sucedían entre las mismas. Paredes que una vez olieron a moho. A veces lo encontraba sentado junto a la ventana, leyendo algún texto estudiantil como si fuera un tesoro. «Escriben mejor que nosotros», decía él, y ella respondía: «porque no han aprendido a tener miedo». Las conversaciones entre ambos eran cada vez más breves, pero estaban llenas de una ternura silenciosa, como si todo lo que necesitaban decir ya se hubiera comprendido hacía mucho tiempo. Una tarde de primavera, Rodrigo no apareció. Ana, extrañada por su tardanza, fue a la mansión.
El cochero la saludó con la cabeza gacha y simplemente señaló el jardín. Allí estaba él, sentado bajo un olivo centenario, con el libro abierto en el regazo y la mirada tranquila, como la de quien descansa tras un largo viaje. En su mano aún sostenía la cinta azul, la misma que ella le había regalado años atrás, el día de la plaza. Ana se arrodilló a su lado, sin llorar de inmediato. Simplemente lo miró, intentando grabar ese momento con la claridad que solo permite el verdadero dolor. A su alrededor, el susurro del viento entre las hojas parecía leer en voz baja la última página de una historia que, en realidad, nunca terminaría. Y cuando por fin logró respirar, susurró: «Descansó, Duque», pero dejó el mundo más despierto. El velatorio fue sencillo, sin largos discursos ni ostentosas coronas. Ana insistió en que se celebrara en el patio de la casa de lectura, rodeado de las mesas donde tantas manos habían aprendido a escribir. Los niños colocaron flores entre las páginas de los libros y encendieron pequeñas velas, como si quisieran iluminarlo desde dentro. El juez, el sacerdote y los antiguos alumnos estaban allí, mezclados, sin títulos ni distinciones. Cuando se llevaron el ataúd, alguien comenzó a cantar suavemente una canción infantil que solía escuchar en clase. Pronto todos se unieron. No fue una ceremonia solemne, fue humana, pura, y eso la hizo más hermosa que cualquier homenaje oficial. Ana permaneció hasta el final, con las manos manchadas de tinta y los ojos secos, como alguien que comprende que ciertas despedidas no están hechas para ser lloradas, sino para ser llevadas adelante. En las semanas siguientes, la casa siguió funcionando, quizá incluso con más vitalidad. Ana colocó la vieja imprenta en la sala principal con una discreta placa: «En memoria de Rodrigo de Valdenebro, porque el conocimiento no muere con quienes lo enseñan». Los nuevos alumnos no siempre sabían quién había sido, y parecía justo. Su nombre se diluía en lo que quedaba. Cada vez que un niño aprendía a escribir su nombre, era como si el duque volviera a respirar. Ana permaneció allí durante décadas, firme, hasta que su cabello se volvió completamente blanco y le temblaban las manos al sostener la tiza. A veces, alguien le preguntaba si lo echaba de menos. Ella respondía sonriendo: «No, está en todo lo que queda en pie». Y era cierto. El aire del salón, el crujido de los papeles, el olor a tinta, todo llevaba una huella invisible de alguien que había aprendido a transformar el poder en cuidado. Con el tiempo, Salamanca casi olvidó cómo era antes. Las generaciones posteriores crecieron viendo con naturalidad a niños y niñas estudiando juntos, a mujeres dirigiendo negocios y a trabajadores leyendo el periódico en el tranvía. La plaza, antaño escenario de vanidad, se convirtió en punto de encuentro. En el kiosco de música, los niños recitaban textos de su propia autoría, y al comienzo de cada clase, alguien seguía colocando una pequeña cinta azul en la pizarra, no por obligación, sino como si encendiera una vela invisible. La casa se convirtió en un referente en toda la región, y su nombre se transmitió a través de libros, cartas e historias de boca en boca. Ana ya no caminaba con tanta firmeza, pero seguía presente en cada evento, sentada en primera fila, sonriendo discretamente, mientras los nuevos profesores, muchos de ellos antiguos alumnos, impartían lo que ella había soñado en soledad. El escudo de armas de Valdenebro, ahora cubierto de polvo, yacía olvidado en el almacén del ayuntamiento, y nadie parecía echarlo de menos. Una mañana, ya muy anciana, Ana salió al jardín de la casa y encontró a una niña que intentaba atar un trozo de cinta azul a uno de los olivos. La ayudó con manos temblorosas y la niña le preguntó el motivo de ese color. Ana sonrió y respondió: «Porque era el color del día en que alguien tuvo el valor de no apartar la mirada». La niña asintió, sin comprender del todo, y salió corriendo a clase.
Ana se quedó allí un rato, observando cómo la tela se mecía con el viento. Luego volvió adentro, se sentó cerca de la imprenta y cerró los ojos. Afuera, el sonido de las páginas al pasar llenaba el aire y parecía como si el mundo mismo respirara al compás de ese sonido. El duque, la plaza, el escándalo, el valor, todo formaba ahora parte de la misma historia que nadie necesitaba contar en voz alta, porque vivía impresa en las manos de quienes habían aprendido. Al final, no fue el título, ni el poder, ni los aplausos lo que perduró. Fue la valentía de dos personas que eligieron no guardar silencio. La plaza que una vez sirvió para humillar se convirtió en escuela, y la cinta azul, en símbolo de quienes aprendieron que el conocimiento libera incluso el silencio. Quizás la pregunta que queda es: ¿cuántas dignidades aún esperan que alguien las defienda con voz firme? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, activa la campanita y compártela con alguien que necesite recordar que el respeto también se aprende. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras y las luces de la historia.